Ok, bueno. Los principios y los temas que vamos a tratar en este momento es acerca de la administración. Definiremos qué es la administración, definiremos cuáles son algunas de sus características, las generales, las más importantes. Posteriormente, la importancia de la administración, el rol del administrador, cuál es la relación que existe entre el administrador y las organizaciones, que son una parte muy importante. Aunque aparentan ser lo mismo, realmente no son lo mismo. Y como parte principal definiremos lo que es la administración. Para empezar, la administración pues es algo que realiza un ser humano, ya que requiere de un raciocinio, requiere de un razonamiento. Esto es para poder llevar a cabo un análisis, una comprensión y buscar una resolución entre ciertos factores que pueden determinar un buen funcionamiento en una organización o en un sistema. En el caso de la administración, pues antiguamente se han dado muchas definiciones sobre, una de las cuales es sobre que la administración es simplemente el hecho de poder poner todo en un solo lugar y que el poner ese todo en un solo lugar haga que todo pueda funcionar por sí solo. Pero no fue tan correcto, era una definición muy ambigua. Hubieron muchos precursores de la administración, los cuales buscaban agregar otros elementos a la administración y se volvió un enfoque tal vez un poco más objetivo. Y actualmente conocemos como la administración, como comentaba, que es la actividad única de un ser humano, el cual entran objetivos como el poder coordinar recursos que nos ayudan a llegar a cierto fin. La administración es utilizar todos esos recursos para poder llegar a un punto, y llegar a ese punto es cumplir con esa meta, cumplir con el objetivo que se establece. La administración es utilizar todos los recursos y elementos con los que cuentas para poder llegar a un fin. Y en la parte de la administración, pues esa es la parte más importante, que los elementos el administrador pueda moverlos de cierta manera, pero en general la administración nos habla sobre eso, sobre cómo los recursos son utilizados para llegar a un fin, para poder alcanzar algo. Y ahí entran muchos aspectos como el análisis, la evaluación, diferentes aspectos que es un poco más profundo, pero de manera general solamente contamos con objetivos, con recursos y con una visión. Posteriormente, conforme a las características, hay 4 características principales en lo que es la organización. La principal es que es universalidad. ¿Qué significa universalidad? Universalidad se refiere a que en sí el concepto de administrar se puede agregar en cualquier lugar donde pueda existir una comunicación, o sea, una organización. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la vida propia nosotros tenemos que administrar. ¿Qué vamos a administrar? Necesitamos administrar muchas veces lo que haremos conforme a ciertas cosas. Por ejemplo, nuestro tiempo. Una manera de administrarlo es utilizar la mayor parte de tiempo para no desperdiciar cierto tiempo y lograr ciertos objetivos. En el caso de nosotros como estudiantes, poder llegar a un fin que es el de poder aprobar nuestras materias, aprobar el semestre o aprobar la unidad, posiblemente graduarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a eso se refiere la parte de universalidad. Así como lo puedo utilizar yo como estudiante, se puede utilizar en otros aspectos. Por ejemplo, en una empresa se administran los recursos para que no se desperdicie nada, de tal manera que se aprovechen al máximo y puedan utilizarse en otros aspectos. Otro principal es la especificidad, que se encuentra acompañado de ciertas ciencias. Por ejemplo, la administración no es solo administración sin contabilidad o sin economía, sino que requiere el uno y del otro, pero es específico la parte administrativa. ¿Por qué? La administración nos va a ayudar a ver qué recursos se destinan a cuál. Y en la parte de costos o contabilidad nos ayuda a saber qué cantidad se le destina. Pero ¿cómo saber qué cantidad se le destina? De acuerdo a la parte administrativa, al análisis que se ha realizado para poder saber
cuál departamento o qué parte de nuestra organización requiere más, necesita más. Posteriormente está la unidad de proceso, que es similar a la especificidad, pero la diferencia es que, como dice, unidad de proceso. En sí la administración es una parte, pero forma parte de otro proceso. Por ejemplo, en una cadena de suministro necesitamos administrar el producto que se va a llevar a todas las partes. Posteriormente entra la parte de análisis, cuando podemos evaluar si ese producto llegó a su fin. Más adelante el costo, que es la organización, a contar si esa cantidad de producto llegó correctamente a su destino. Posteriormente hay un regreso y ese ciclo vuelve a comenzar. Entonces, en sí interactúa con otras ciencias y con otras partes, pero de manera general la unidad de proceso nos lleva a que es solamente en sí la administración en relación y interacción con otros campos, con otras ciencias. Posterior tenemos la unidad jerárquica. Esa parte de unidad jerárquica nos hace ver que tal vez cambia la noción en sí que hemos hablado de administración. Tal vez un poco, ya que no hemos hablado de las diferentes, podríamos decir, niveles que pueden existir, pero la administración existe eso, y es una parte principal. Unidad jerárquica se refiere que a pesar de que todas las personas que trabajan juntas, en conjunto para poder llegar a un fin con esa administración, cada uno tiene una diferente responsabilidad. ¿De qué depende eso o en qué varía? Depende de la jerarquía en la que se encuentre. Si es tal vez un supervisor, un subgerente, un gerente, un empleado de planta, depende de cada uno, es diferente. Pero a pesar de que todos son uno mismo, la jerarquía de sus diferentes partes nos ayuda a poder distinguir que cada uno tiene una función diferente. También otra característica de la administración es multidisciplinaria, es similar a la anterior, así como que es necesaria en cualquier organización. No puede existir una organización sin una administración. Es muy importante, es vital y es necesario. Y algo que no debemos de perder es que la administración la realiza ser humano. No es solamente un instrumento o una herramienta, sino que es algo que un ser humano tiene que realizar. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Es porque brinda el éxito a cualquier organismo social. ¿Por qué? Porque esa administración busca que todo llegue a un orden, y esta misma administración nos puede dar las pautas de cuáles son los aspectos a mejorar, cuáles son los recursos, podríamos decir, que se destinan a cierto departamento. ¿En base a qué? En base a ese mismo análisis que se ha realizado, que es una de las tareas generales principales de la administración. ¿Sí? A la vez eso va a ayudar y hará que se mejore un nivel de productividad. Y posteriormente, pues bueno, sabemos que hay un buen nivel de productividad y hay un buen destino de recursos a las partes que podríamos decir tal vez son un poco más débiles, se pueden fortalecer. Al fortalecerles podemos encontrar cómo va progresando la empresa. También en la pequeña y en la mediana empresa es necesario, porque pues de alguna u otra manera si no administran de manera correcta, ya que se está comenzando en un ámbito pequeño, pues posiblemente en un ámbito mayor será muy muy difícil, casi imposible. Tan importante también la administración, ya que de alguna u otra manera, si no se tiene un análisis, no se puede hacer una evaluación. Sin la evaluación no se pueden, podríamos decir, distinguir los aspectos que se deben de mejorar, y por consiguiente pues no habrá una mejora. Entonces nos muestran los puntos débiles. Conforme a la organización y el entorno hablaremos un poco más adelante, pero hablaremos ahora un poco del rol del administrador. ¿Cuál es la principal función de este? El administrador. Existen 4 funciones principales. La primera, que es la planeación, la organización, dirección y el control. La planeación pues es, como se escucha, tal cual es planear en base a los objetivos que se buscan. La organización es mover las partes de tal manera que pueda ser algo fluido. El fin, en el caso de un producto que se esté produciendo, pues la administración busca que
que ese producto pueda salir en base a la demanda que se está solicitando, en base a la demanda que se tiene. Y la dirección, parte de la dirección es que guía, es como una guía a la dirección, ya que lleva a que se pueda alcanzar el objetivo. Y lo que es el control, bueno, el control es la parte más importante, podríamos decir, en este proceso de poder dirigir, ya que si no existe un control de lo que se dirige, un control de lo que se organiza, pues bueno, si no hay control, pues se pierde y no se llega o se alcanza a los medios. Otra parte muy importante que se debe de tener en cuenta del rol del administrador es el comportamiento que debe de tener él. Un administrador es más que solamente un trabajador. Se busca que la parte de él como persona esté conectado con las personas con las cuales él trabaja, con las cuales él administra, para poder realizar las cosas de una manera fluida. Entendemos como seres humanos que no podemos ser felices trabajando en algo que no nos gusta o que no nos sentimos cómodos. Y parte del rol de este administrador es buscar eso, que independientemente de nuestras formas de actuar o nuestra forma de ser, podamos cumplir con nuestras metas, con las metas y objetivos que se busca para poder alcanzar el fin en común, de acuerdo a la empresa. Con la organización, bueno, la administración se relaciona de manera que, pues bueno, en una organización es parte, la administración es parte de una organización. Las organizaciones, pues bueno, son instituciones donde entran personas y de alguna u otra forma interactúan entre sí, y estas interacciones pueden ser buenas o malas, pero de alguna u otra manera tienen objetivos. Existen diferentes objetivos de las organizaciones, pueden ser personales, generales. Y bueno, sabemos que muchas organizaciones por la finalidad los dividimos lucrativas, no lucrativas, por su actividad industriales, comercial, agrícolas y servicios, por el origen privada y pública, por su estructura legal, física y morales. Y podríamos decir que los elementos que componen una organización pues son de igual manera poco marcados, son los recursos, la dirección, los factores de producción y los objetivos. Cada uno de ellos, pues bueno, lo que ha venido a nuestra mente, lo que viene a nuestra mente cuando los escuchamos es especialmente esa parte, con excepción de recursos materiales, que es un poco más, y factores de producción, que pues bueno, son los factores que ayudan a que pueda producirse el bien. De manera general puedo concluir que la administración se aplica en todos y cada uno de los conceptos que nosotros hagamos y tengamos, y que requiere que podamos hacer las cosas de la mejor manera. Pero esta administración nos guía y nos lleva a poder alcanzar el éxito hasta cierto punto. Requerimos muchos aspectos para poder encontrar esta administración, pero requiere que podamos tener un orden y un fin común.